tú te manifiestes, Padre Santo, en este lugar, que sea tu único Espíritu Santo el que esté aquí trabajando en y con nosotros, Padre, que en el nombre de Jesús, tu palabra sea manifestada en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy y hoy vamos a hablar acerca del libro de Gálatas en el capítulo 3. Si me acompañan, Gálatas capítulo 3. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la ley o la gracia en el pueblo de Dios. La ley o la gracia en el pueblo de Dios. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿sale? Y vamos a empezar en, en el versículo 24. Desde el 23, desde el versículo 23, ¿sale? Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sale? Que va a ser revelada. Dice, pero antes que viniese la fe, sabemos y entendemos que la palabra fe quiere decir o significa confiar en algo o en alguien de quien ya tenemos referencia. Entonces, si ya tenemos la referencia de creer en Dios, en el Padre, en el Antiguo Testamento, pues ya teníamos esa confianza de confiar en Dios nada más, ¿verdad? Y aparte él mandaba a sus hijos, que eran los profetas. Entonces, si Él siempre nos habló de arrepentimiento de nuestros pecados, que ya lo habíamos visto en otras clases, que es cambiar la mentalidad para corregir nuestras conductas y agradarle más a Dios, pues esa siempre ha sido la manifestación de Dios hacia el ser humano. Y dice que viniese la fe. Entonces, si dice, estábamos confinados, cuando dice confinados, la palabra confinado se refiere a estar encerrado, estar en un lugar donde no hay tanta libertad, ¿sale? Es como cuando están confinados en la cárcel algunas personas, ¿no? De manera física, algunas personas están encerradas porque no pueden comportarse correctamente en sociedad y los tienen que confinar, los tienen que encerrar. Hay gente que vive confinada en un ambiente espiritual porque no tiene la libertad de Dios y vive bajo el pecado, vive bajo el yugo. Ajá, y tiene demonios, tiene cosas que no le permiten avanzar espiritualmente, vive confinada, vive con adicciones. La Biblia le llama a que tiene ataduras. Es una atadura espiritual, algo que no los deja movilizarse, están confinados a algo que es malo, que no es bueno. ¿Sale? Entonces, la fuerza de el pecado o lo que tiene pues sí, lo que le da poder al pecado es la ley. Porque sin la ley, si no existiera la ley, tendríamos una libertad extrema y viviríamos en libertinaje. Entonces, cuando empieza a existir la ley, las leyes, las reglas, empieza a darse a conocer qué está bien, qué está mal. De lo contrario, no tendríamos un punto de referencia. Entonces dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados bajo la ley, quiere decir que antes estábamos bajo otro tipo de protocolos, por así decirlo, pero cuando tenía un propósito, y dice en el 23, dice, encerrados para aquella fe, es decir, estábamos esperando la fe en Cristo Jesús. La salvación espiritual en Dios es por medio de quién? De la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús o en el nombre de Jesús, propiamente dicho, ¿verdad? Pero conocemos eso a través de la palabra. Dice que iba a ser revelada. Cuando Jesús llegó a la tierra, Él se reveló a nosotros, se descubrió hacia nosotros y empezamos ahí a conocer qué es la gracia. Sabiendo que somos pecadores, somos arrepentidos y que en el nombre de Jesús
Hay un pequeño ruidito, ¿verdad? Somos libres en el nombre de Jesús, viviendo bajo la gracia. La gracia es una expresión de amor del Padre. Cuando el Padre se dio cuenta, o mejor dicho, ya se había dado cuenta desde el principio y desde antes de los tiempos, ¿verdad? Porque Él sabe lo que va a pasar después. Cuando el Padre buscó otra manera de darnos una salvación o una libertad mayor, fue a nivel espiritual, ya no fue terrenal. Terrenalmente, pues sabemos que el pueblo de Dios no eligió a Dios, tan así que mató a su hijo, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos la libertad de espiritualmente y atemporalmente hay que estar centrados en la palabra de Dios, hacer las cosas en el nombre de Jesús y todo pidiéndole permiso al Padre. Ahí está la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí conocemos esa gracia. Cuando nosotros acudimos a la gracia del Padre, es decir, al amor extendido de Dios, que yo lo digo así como un amor extendido, ¿verdad? Sí entiendo la gracia, que aún siendo pecadores, Jesús se mostró benévolo para nosotros, dando a su Hijo en sacrificio, no solamente para cubrir, como en el Antiguo Testamento, los pecados, sino para lavarlos, para quitarlos y para poder ser libres y ser adeptos a Dios. En el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra ayo? ¿Un soldado? ¿Un vigilante? También se conoce un ayo como un maestro, como un instructor, un maestro, un instructor. Entonces yo, por ejemplo, yo he tenido varios ayos o varios maestros, varios instructores que me dicen es por aquí, esto no se hace, esto sí se hace, y eso es de parte de Dios, porque Dios te manda a gente de parte de Él para que uno aprenda, ¿verdad? Y por eso dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra enseñanza. ¿Se dan cuenta? Dice, para llevarnos a quién? A Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento, la palabra se dice que es cristocéntrica porque desde el Antiguo Testamento se centra en Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, el fuego que estaba alumbrando en la noche era una manifestación del fuego del Espíritu Santo, que era Jesús, era Dios. Cuando había una piedra de la cual brotaba agua, esa agua era la manifestación del Espíritu Santo, que simbolizaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Cristo. Wow, ¿no? Entonces, por eso se dice que la Biblia es cristocéntrica, porque todo se centra en la persona de Jesús. Que sabemos al mismo tiempo, pues, que es Jesús mismo, que es Dios mismo, ¿no? A fin de que fuésemos justificados por la fe, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, siendo lavados, rehidratados, valga la expresión, ¿verdad? Con el agua del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. De esa manera, perdón, somos justificados. Es decir, está el acusador, que es el diablo, y siempre está, es que Pepito ya pecó, es que Pepito ya hizo, es que fulanita ya hizo tal cosa, o ya mintió, ya está en el chisme, o está en la cizaña, ¿no? O está en otra cosa que no tiene que estar. Eso es lo que hace el diablo, está el acosador. ¿Y quién es el juez justo de toda la tierra? Es Jesús. Y está ante el Padre, que representa al juez, que es el que dictamina y dice, tú te vas al infierno y tú te vas al cielo. Y Jesús dice, sí, es imperfecto esta persona, hombre o mujer de cualquier edad, pero se ha acercado a mí y yo pagué con mi sangre por esa persona. Y de esa manera somos justificados delante del Padre. Ok, mi hijo pagó por los pecados de este o de esta persona. Y por esa razón está justificado y tiene entrada libre al cielo. ¡Ah! Qué increíble, ¿no?
Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo sabemos el justificarnos o que podemos ser justificados? Por medio de la fe. Y la fe que damos, ¿qué es? La palabra de Dios o representa la palabra de Dios, porque de otra manera, ¿de dónde vamos a incrementar o alimentar nuestra fe? Por medio de la palabra de Dios, porque dice la palabra de sí misma que es alimento. Hay un ruido que se está metiendo. Si quieres, desconecta de la caja de arriba del micrófono, desconecta el cable, por favor. Ajá, a ver si es eso. No. O- Toca los cables por ahí, por favor. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la instrucción del Antiguo Testamento. Cuando vino Jesús, él vino a abrogar y a derogar algunas cosas. Hay cosas que siguen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Recordemos que la ley, el Pentateuco, ajá, es más para los judíos y siempre si se dan cuenta en la Biblia le habla al pueblo de Dios judío en un plano terrenal. Sus promesas son terrenales, son aquí en la tierra. Si se dan cuenta en el Nuevo Testamento, al cristiano, al Hijo de Dios confesó como nosotros que somos pueblo espiritualmente judíos, es decir, adheridos por el rechazo de ellos. Nosotros, nuestras promesas son espirituales. ¿Sí se han dado cuenta? Todo habla más en un ámbito espiritual. También hay promesas espirituales para los judíos, pero para nosotros es más espiritual. No sé si se habían percatado de eso también. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está otra vez, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, es decir, es una condición. Yo soy hijo de Dios, sí, tengo fe en quién, en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Cristo Jesús ya no está aquí en la tierra, dijo, yo me voy, pero les dejo al consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Wow. Y el Espíritu Santo pues también está todo el tiempo con nosotros y en nosotros de quienes somos hijos de Dios. O para los que somos hijos de Dios dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí ya todos se bautizaron. ¿Ya se han sido bautizados ustedes? Hace muchos años yo me bauticé y Dios me ha mostrado que igual soy hijo de Dios porque al principio de mi conversión de hace muchos años, yo le pregunté a Dios, ¿de verdad soy tu hijo? Explorando la palabra de Dios y Dios en varios lugares hacía que la gente me dijera, tú eres hijo de Dios. Y aún hoy día Dios me lo sigue diciendo. El que no quiere que sea hijo de Dios o que alguien no sea hijo de Dios o que quiere estorbar a la luz, ¿quién es? El diablo y sus hijos, sus demonios. Entonces, cuando Dios te dice, si tú crees en mi palabra, si tú crees en Hijo de Dios, le confiesas y le sigues, lo vimos la clase pasada, Dios nos da la potestad o el poder de ser llamados hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Alguien sabe qué simboliza el bautizo? La resurrección. Muy bien. ¿Alguien más tú ibas a decir? Entonces, el bautismo, según la palabra de Dios, es un símbolo de cuando te sumerges en el agua, quiere decir que tú estás siendo enterrado.
Te sumerges en el agua y cuando sales del agua, quiere decir que ya resucitas espiritualmente o te levantas espiritualmente, ya teniendo vida espiritual. Al momento de tú hacer eso, tú te estás mostrando a la gente, se hace en público porque tú te muestras a la gente como un seguidor de Cristo Jesús. Y tú estás diciendo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero caminar los pasos que caminó Jesús. Eso significa que estoy renunciando, como bien decían, dejar el pasado atrás, dejar lo que ya dejas de, pues sí, se supone que dejaste ya de hacer, ¿verdad? Que está mal. Y tienes un nuevo emprendimiento en tu caminar, en tu vida diaria. Eso simboliza. Hay quienes tienen mucha controversia, que si nada más te mojan la cabecita, que si nada más te sumergen completamente. Mira, es un símbolo nada más. No hay que pelearnos con eso, ¿verdad? Hay que hacerlo, sí, por obediencia a la palabra, pero de ello, pues obviamente tenemos que ser obedientes en la palabra de Dios. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice que Dios nos da una vestidura nueva, una identidad nueva. Por eso en el Antiguo, no miento, en el Nuevo Testamento, a los seguidores de Cristo Jesús no se les llamó, no les llamaron cristianos de unos cristianos a otros, ¿sí me explico? Sino que ese nombre fue acuñado por gente que no era creyente y dicen, tú eres cristiano porque tú sigues a Cristo, a Cristo Jesús. La gente nos reconoce cuando tenemos un caminar en Dios, cuando somos hijos de Dios. Dice en el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aquí en el 28, no, en el versículo 28, nos quita, digamos que quizá un prejuicio, valga la expresión, porque aquí dice, ya no hay judío ni griego, que representaban unos a los religiosos judíos y otros a los griegos que tenían sabiduría y mucha sabiduría humana, y que Dios les dio y les permitió. Dice, no hay esclavo ni libre, que habían todavía más, porque hoy todavía existen, ¿verdad? Hay muchos esclavos en partes del mundo y hay mucha gente que es relativamente libre. Dice, no hay varón ni mujer. ¿Por qué dice que no hay varón ni mujer? Si nosotros sabemos que biológicamente, médicamente, somos hombres y mujeres. ¿Alguien sabe por qué dice que ya no hay varón ni mujer? ¿Vale? Ajá, pero ¿por qué dice ya no hay varón ni mujer? Porque ahí está hablando, muy bien, ahí está hablando en un ámbito espiritual. Porque aquí en el 28 específicamente está hablando, dice, ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahí está hablando totalmente en un ámbito espiritual. En un plano terrenal, obviamente, nada más hay hombre y nada más hay mujer, según la voluntad de Dios. Entonces, en Dios, físicamente, humanamente, seguimos estando en la tierra. Estamos en el mundo referente al planeta y hay cosas buenas, hay cosas malas, estamos sujetos a la entropía. La entropía se refiere a que todo tiene un principio y todo tiene un fin. ¿Ah? Y en Dios tenemos un propósito, en Dios tenemos un propósito y una conciencia. Pero cuando dice que todos somos uno en Cristo Jesús, se refiere a que espiritualmente Dios nos ve solamente como espíritus. Por eso ya no existe en ese plano espiritual más elevado, ya no existe hombre y ya no existe mujer. ¿Sale? Y dice en el 29, y si sois vosotros de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos parte de una promesa. ¿Por qué somos parte de una promesa y menciona a Abraham?
porque él era el padre de la fe. Y el padre de la fe, pues hablaba de la voluntad de Dios, que entendemos que era de manera, digamos, escondida, que hablaba de la fe, hablaba de la voluntad de Dios. ¿Quién vino a traer la voluntad de Dios? Cristo Jesús. Volvemos igual a la Trinidad. ¿Y cómo tiene fuerza y movimiento todo esa forma de trabajar Dios con el ser humano y para el ser humano por medio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bien. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta parte o este versículo? ¿No? Aquí dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, la palabra de Dios la conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un testamento sabemos que es una herencia que alguien le dejó a otra u otras personas, ¿sale? La herencia generalmente, a menos que sea herencia en vida, que también en la ley civil está contemplada, eh, toma función la herencia cuando el que hereda fallece, perece, ¿cierto? Cristo Jesús tuvo que morir para nosotros cobrar ese cheque al portador, pero, pero, Cristo Jesús resucitó, resucitó. Eso es lo diferente de una vida secular humana. Él tiene poder para quitarse la vida y regresársela a sí mismo. Así lo dice la palabra. Entonces dice, entre tanto que el heredero es niño, ¿quién es el heredero de la palabra de Dios? Todos nosotros quienes tomamos la palabra de Dios, porque ahí viene todo lo que es para nosotros. Dice que somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos de Dios, que nos ha dado lo más importante, su perdón. Y si tenemos el perdón, podemos entrar al cielo. Pero habla aquí en referencia a un niño. Cuando nosotros aprendemos, ahora sí que de manera primaria o inicial, de la palabra de Dios y somos hijos de Dios, dice la Biblia, que Dios nos hace renacer espiritualmente. Cuando nosotros hacemos el ejercicio del bautizo y nos levantamos, volvemos a nacer espiritualmente o nacemos espiritualmente. Entonces, cuando nace un niño en la vida física, pues nace como un bebé, ¿cierto? Necesita atención, necesita cuidado, protección, guianza, a veces regaño, ¿verdad? Cuando va creciendo, se va desarrollando, necesita alimento primario, que es la lechita, el calostro de la mamá, ¿verdad? Que es natural y que se lo da en una etapa temprana y de manera natural está así porque eso ya no se vuelve a producir ni lo puede consumir igual cuando esté más grande. Dios es sabio. Entonces, cuando un niño va creciendo, pues le tienes que enseñar a hablar, a comunicarse, ¿verdad? A entablar conversaciones, comunicación. A lo mejor no sabe hablar desde niño, obviamente, pero él se sabe dar a entender. Y tú te das cuenta cuando él tiene hambre, cuando le duele algo. Una de las maneras más expresivas, pues, es llorar, es gritar, ¿verdad? Hacer berrinche. Le quitas algo que ya no debe de tener quizá, o que agarró, por ejemplo, agarra tus lentes, pues los va a romper, ¿verdad? O los mete a la boca, pues le puede ocasionar un daño. Entonces lo tienes que quitar. Y en su inocencia va y lo agarra. Entonces lo tienes que quitar para cuidarlo, para protegerlo.
Y si no se puede dañar, ¿quién va a tener la culpa? ¿El niño que lo agarró o el padre o la madre que no lo cuidó? Pues el padre, el tutor, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el heredero es niño. Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, muchas veces, o mejor dicho, siempre es así. A veces al principio en nuestro crecer y en nuestro nuevo caminar en Cristo, nos quejamos de todo. Ay, es que ¿por qué me pasa a mí esto si ya me estoy acercando a Dios? Precisamente te pasan cosas porque te estás acercando a Dios. Cuando quieres servirle a Dios, viene el enemigo y te quiere atacar, y te quiere señalar, y te inventa chismes, y te hace esto y lo otro y demás, ¿verdad? A los apóstoles, cuando iban predicando la palabra de Dios, había una bruja que los seguía y los señalaba y los reconocía como hijos de Dios. Estos son hijos de Dios y están predicando la palabra. ¿Tú crees que ellos no querían reaccionar? De repente, en un momento después, Dios les dijo, actúa. Se volteó uno de ellos, reprende al espíritu inmundo que estaba en esa mujer y se les acabó el negocio porque era divina. El negocio de otros, ¿verdad? No de los apóstoles, sino quien no lee la Biblia se puede confundir, ¿verdad? Entonces, un hijo de Dios siempre va a tener un detractor, un chamuco de parte de Dios que permita a Dios que esté ahí, pisándolo, poniéndole el pie. Y Dios lo permite. Qué increíble, ¿no? Al mismo tiempo de que somos herederos, cuando ya somos llamados hijos de Dios y tenemos ese poder, esa potestad, como dice la palabra potestad viene, pues, o se asemeja a la palabra poder y la palabra poder tiene dos vertientes. Una es la palabra dinamis y la otra es exousia o exousia en griego. La palabra dinamis se refiere al poder infinito que tiene Dios. Ese solamente lo tiene Dios. Es el todo, ¿qué? Poderoso. Cuando Él tiene todo el poder, Dios puede delegar el poder exousia, que es un poder finito, un poder limitado, que tiene un principio, tiene un fin y tiene un propósito, ¿verdad? Los pastores, por ejemplo, Dios los puso y ese poder que ustedes tienen de ser llamados primero hijos de Dios, después pastores, es un poder limitado, es un poder finito. ¿Por qué limitado? Porque no somos eternos, ¿verdad? Al menos aquí en la tierra. Espiritualmente, pues sí, porque pues somos hijos de Dios y ya somos eternos, ¿cierto? Un gobernador de, por ejemplo, el gobernador del Banco de México, ¿no? O un gobernador de un estado, un presidente municipal, un legislador o alguien, el presidente de la República o la presidenta de la República, ¿verdad? Tiene un poder limitado, es temporal, es por 3 años, 6 años, según corresponda, ¿verdad? Y en ese tiempo tiene que hacer ejercicio de la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y tiene que rendir cuentas. Y asimismo el hijo espiritual, el nuevo hijo de Dios o la hija de Dios. Al mismo tiempo, pues un niño, ¿qué otra característica tiene? Un niño espiritual necesita su lechita, ¿verdad? Su leche espiritual, su danonino espiritual, ¿verdad? Sus verduras hervidas, su fruta, ¿no? Se refiere eso a las primeras viandas, es decir, al alimento espiritual primario. Por eso en algunas iglesias a veces se les da una clase especial a los nuevos creyentes, para que se les den las bases y fundamentos de la palabra de Dios. Ya después hay otro nivel donde van creciendo en conocimiento y en sabiduría, tal cual lo dice la palabra con Jesús, que él lo hacía así, antes de los 30 años. Dice, él iba creciendo en sabiduría y en conocimiento.
¿Cómo obtienes eso? Estudiando, ¿verdad? Analizando la palabra de Dios, meditando de día y de noche la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una iglesia, en una congregación, o le predicamos a alguien, tenemos que tener eso en la mente. Tenemos que ser pacientes con el nuevo creyente. Ay, ¿por qué haces eso? Ay, todavía estás. Oye, si a veces nosotros mismos caemos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Llegamos a caer en cosas que no tenemos que hacer y, ay, Dios mío, ya, perdón. Ya me equivoqué, ya hice esto, ya hice aquello. Ya hablo de los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios o no ha crecido, aunque tenga muchos años en la fe o de conocer la fe, a veces sigue igual y no le causa ninguna conmoción. 20, 30, 40 años de conocer del Evangelio, 50 años he conocido gente así y parecen nuevos. Bueno, por dentro, ¿verdad? Ya por fuera es otra cosa, ¿no? Y dice, pero también digo en el uno, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice, en nada difiere del esclavo. Un niño espiritual, como todavía no tiene un desarrollo, aquí habla algo bien importante y bien fuerte. A mí se me hace muy fuerte. Una persona que espiritualmente no quiere crecer puede ser el dueño y el heredero de todo el mundo por Dios creado, ajá, pero no puede tomar posesión de él porque no sabe qué hacer con él. Pongamos a un personaje más popular, Carlos Slim o Elon Musk. Ellos son multimillonarios, dólares. Ellos tienen hijos. Y si ellos tienen hijos, cuando están chiquitos, cuando están pequeños, aunque son dueños de todo por causa de su papá, del trabajo de su papá a través de años, los niños no pueden manejar su Ferrari, su Bentley, no pueden disfrutar una mansión, a lo mejor ni sabe caminar todavía por lo pequeño que está. Y sin embargo sigue siendo hijo de, y sigue siendo dueño de todo. Espiritualmente empezamos, todos empezamos así. Así empezamos todos. Y tenemos que madurar, tenemos que crecer, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero el punto es levantarnos en Dios. Y dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso dice, en nada difiere, en nada se diferencia de alguien que no es hijo de Dios, porque no tiene una madurez y un despertar espiritual. No puedes poner a un recién convertido a dar una clase bíblica, ¿verdad? Porque no sabe, a lo mejor quiere, tiene el ánimo, el ímpetu, pero si no tiene el conocimiento, no tiene esa madurez espiritual para dar a conocer la palabra de Dios que es pan de vida, aunque quiera no lo puede hacer, porque todavía no está en la capacidad. Tenemos que dejar que crezcan y que se desarrollen y nosotros como pequeños ayos o pequeños maestros o pequeños guías a los servidores, tenemos esa capacidad ya, o al menos eso esperamos, ¿verdad? De dar esa enseñanza de la palabra de Dios y ser pacientes con los nuevos creyentes. En el 2 dice, así que está bajo, sino que está bajo tutores, perdón, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, dice, pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Un tutor pues es un maestro, ¿verdad? Una guía, un cuidador, un protector y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es el que da el crecimiento a una persona espiritual? Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice hasta el tiempo señalado por quién? Por el Padre. En el 3 dice, así también nosotros.
Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando habla aquí de los rudimentos del mundo, habla a las estrategias, a las formas, a las maneras de los que están en el mundo. Y habla de cuando están haciendo, trabajando o participando conforme a lo que es de la carne, lo que no es espiritual. En otras palabras, me la hace, me la paga. Y para uno hay otro, ¿verdad? Y se quieren desquitar con formas carnales, humanas. Y la Biblia dice, pon la otra mejilla. ¡Wow! Y más si está uno cachetón, ¿verdad? Imagínate, nos va a doler más, ¿no? Tenemos que aguantar algunas cosas. Y digo algunas cosas, porque también hay límites y la palabra de Dios nos habla de ello. No todo lo tenemos que aguantar. No todo lo tenemos que permitir. Y así como tenía una bruja que seguía a los apóstoles y que los reconocía quienes eran, aunque no andaba con ellos, no porque alguien ande contigo, quiere decir que es hijo de Dios. Jesús tuvo a su Judas. Ay, qué fuerte, ¿no? Y era su amigo, ¿no? Así también nosotros cuando éramos niños, y aquí habla, dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ay, no tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a robar. Voy a hacer chanchullo, ¿verdad? Así decimos en México, ¿no? Voy a robar, voy a hacer una tranza. Voy a manipular las cosas, los números o las situaciones para que yo pueda estar teniendo u obteniendo cosas. Eso es un rudimento carnal humano que está prohibido por Dios. Y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento en el 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios tiene tu tiempo y dice, cuando viene el cumplimiento de tu tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él fue judío y fue practicante judío antes, bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso es que Jesús es por nosotros. Jesús vino a cumplir toda la ley que a veces fue no puesta por Dios, sino por seres humanos, y a veces se exigía demasiado, por eso decían, no pidas o no exijas algo que tú no puedas cumplir, que ni siquiera tú puedes cumplir. A veces la gente pone cargas más pesadas de lo que ellos mismos hacen o pueden hacer. Pero viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción, somos adoptados, todos somos adoptados, ¿no? Adopción de hijos, y dice, y por cuanto sois hijos, ahora que ya somos hijos de Dios, que ya le reconocemos, que ya conocemos su palabra, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, aquí está, otra vez la Trinidad, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Abba, Padre. Así que no eres esclavo, es decir, ya no somos carnales. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Ya somos hijos espirituales. Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la palabra, porque el verbo se hizo carne. Al morir la carne y resucitar, él se fue al cielo, y el verbo, cuando él se fue, nos dejó el verbo escrito o descrito, que es la palabra de Dios, es el compendio de 66 libros que conocemos y tenemos como Biblia. La palabra Biblia quiere decir biblos y quiere decir libros.
Son varios libros, es un compendio de varios libros, de varias cartas, de varias enseñanzas de hijos de Dios, exponiendo sazones y razones del por qué sí es mejor buscar y seguir a Dios y de arrepentirnos del mal que hacemos, incluso del que pensamos, para ser agradables al Padre por medio de Jesús. Entonces dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quieres saber de qué eres heredero o heredera? Conoce la palabra de Dios. Hay que conocerla a profundidad. Cuando dice escudriña las escrituras, ¿alguien sabe qué quiere decir escudriñar? ¿Mande? ¿Buscar? Sí, sí, sí. Así es. Así es. ¿Alguien más? Exacto. Y escudriñar, según lo que entiendo también y que busqué alguna vez, escudriñar quiere decir desmenuzar, deshacer, indagar, investigar. Para eso hay herramientas de textos antiguos como la hermenéutica, la exegética, la apologética, está la teología y está la etiología. Son varias herramientas que el ser humano utiliza para analizar textos antiguos. Pero el Hijo de Dios puede usar esas herramientas hoy día para examinar, para desmenuzar la palabra de Dios. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Por qué esa está como está? ¿Cómo está compuesta? Todo lo que está alrededor de ella. Es bueno capacitarnos, porque si nosotros tenemos el mandato de escudriñar las escrituras, es escarbar en las escrituras, abrirlas, desmenuzarlas. ¿Qué dice en este versículo? ¿Qué quiere decir esta palabra, esta letra? ¿En qué idiomas fue escrito? O en hebreo, en griego y en arameo. Y hay que conocer palabras muy específicas de cada uno de las expresiones que está descrito para conocer realmente, como bien dice Jaime, para conocer el texto, pero para entender el contexto, qué es lo que realmente me quiere decir y que yo no me equivoque y que yo entienda lo mismo y que tú no te equivoques y entiendas lo mismo y que ella tenga el mismo pensamiento. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento y de comprensión de la escritura de Dios, entonces ahí mental y espiritualmente somos uno. ¿Por qué somos uno? Porque nuestro proceder y nuestro caminar tiene que ser el mismo. Llegar a la estatura del varón perfecto y todos tenemos que tener esa conciencia, ese pensamiento. Y eso lo entendemos por medio de la palabra de Dios. Porque escudriñamos, porque entendimos correctamente y sanamente eso. ¿Sale? Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro Padre, a vuestros corazones, el espíritu del Hijo, de su Hijo, el cual clama, Abba Padre en el 6. Dice que Él envió a nuestros corazones, a donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Ajá. Él envió al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y si mandó al Espíritu de Dios, quiere decir que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, a los que somos realmente hijos de Dios. Y dice la palabra que si alguno piensa o cree que no entiende o no tiene la capacidad, dice, pida sabiduría y Dios se la va a dar. Pida entendimiento y Dios te va a dar el entendimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad, pero hay que desarrollarla. Ya llegué a este nivel, ya sé algunas cosas, tengo que subir al siguiente nivel. Me tengo que auto superar. Si yo estoy hasta aquí ahorita, tengo que llegar a este siguiente nivel. No me tengo que estar comparando con fulano, con fulana, con sutana, ¿verdad? No dice eso la palabra. Más bien dice que a los demás los tenemos que empujar.
o los tenemos que jalar, o les tenemos que enseñar, mira, es esto porque es lo que Dios nos enseña en su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Volvemos a la Trinidad. Ciertamente en otro tiempo, en el 8, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente en otro tiempo, es decir, antes de ser hijos de Dios, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son hombres. Hay gente que está sin conocer a Dios e idolatra a su jefe, a su jefa en el trabajo, idolatra a un gobernante, idolatra a un cantante, idolatra a cualquier, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, menos a Dios. Desbancan a Dios de su lugar. Qué fuerte, ¿no? Y eso es por la falta de conocimiento de Dios. En el 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora en el 9 conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es decir, si yo ya tengo un estatus de hijo, Dios ya me reconoce como su hijo. Por eso dice, o más bien conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Vuelves a meter la carnota en tus decisiones. Decían por ahí, empezando en el espíritu y terminando con la carne, ¿no? Y pobres rudimentos, dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar, y lo pone en forma de pregunta retórica. Dice, ¿qué es? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay gente que piensa que porque ya sabe muchas cosas acerca de varias áreas, quiere introducir esa enseñanza a la iglesia, al pueblo de Dios. Y un hijo de Dios tiene que ser purista, tiene que buscar la palabra de Dios antes que cualquier otro libro, antes que cualquier otra enseñanza. Hay cosas que son importantes o que son interesantes, pero tienen su nivel y su lugar, como la administración, la contabilidad de una iglesia, ¿verdad? Que podemos aprender en una escuela a lo mejor. Algunos utilizan la psicología. Yo no me espanto de la psicología, pero sí reconozco que está limitada, está corta. Es más importante la palabra de Dios, porque Dios trabaja en un nivel espiritual. Y la psicología, la psique, que ya lo vimos también en la otra clase, trabaja en un nivel almático, físico. Se queda retenido y se queda corto. Y aún está en desarrollo, es una ciencia no exacta. Entonces, como dice la palabra de Dios, debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. De todo lo que me digan, me enseñen en cualquier lugar, yo tengo que examinarlo. Ahí entra la palabra juicio, que a algunos les da miedo el entendimiento de la palabra juicio, ¿verdad? Tenemos que tener el criterio de enjuiciar las cosas conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Si yo no conozco la Biblia y viene cualquier otro y me habla de una religión, de una filosofía o de JJ Benítez, ¿verdad? Que sabemos que es una novela y que es algo que no es verídico, no es comprobado, solamente es una novela, un escrito de novela. Es mitad ciencia, mitad ficción y otras cosas agregadas, ¿verdad? No lo podemos tomar como veracidad. Entonces hay que saber y entender las cosas, cómo funcionan para que las podamos corregir o las podemos enseñar, ¿verdad? Si no lo sabemos, si no conocemos la palabra de Dios, no podemos avanzar en ese crecimiento y de ser niños espirituales a ser un adulto funcional espiritual. ¿Cómo está ese paralelismo, verdad? De la Biblia y la vida física, cómo Dios nos la enseña. Dice en el 9 más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es decir, ya hecho hijo de Dios,
¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver, perdón, a esclavizar? Y fíjate que utiliza la palabra o la expresión esclavizar. Cuando tú te regresas al mundo, es como decir, ya no quiero ser libre, quiero volver a ser esclavo. Y vuelven a fumar, vuelven a drogarse, vuelven a engañar, vuelven a hacer cosas. Y eso está mal, está reprobado por Dios, conforme a su palabra. Y hay creyentes de hace muchos años que aún hacen eso. Y no nos debemos de espantar o de admirar, wow, ¿cómo es posible? A veces sí nos sorprende, ¿verdad? Que es una reacción humana natural. Pero nuestra reacción debe ser, Dios bendice a esa persona. Dios, yo no sé qué fue lo que llevó a tal o cual persona a hacer tal cosa o situación. Bendícela, guíala, sálvala, sánala, ¿verdad? Esa debe ser nuestra reacción. Pero a veces la gente está en radio pasillo. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya te enteraste? Y les gusta más el chisme y la cizaña que la ayuda y el apoyo, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta quién es un niño espiritual y un adulto espiritual en la reacción, ¿verdad? Y dice en el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí está exhortando. Dice, os ruego hermanos, y dice, os ruego hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio y no me desaparecisteis, perdón, no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, aquí estaba hablando que el que predicó tenía una enfermedad y por esa causa Dios lo doblegó para predicar el Evangelio. Antes era perseguidor, ya después fue perseguido también por el Evangelio o por causa del Evangelio. Y el pueblo de Dios lo recibió bien, lo recibió como un ángel. Un ángel quiere decir mensajero. ¿Cuál es el mensaje? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La buena noticia nueva es que puedes ser hijo de Dios si es que no lo eres, si te arrepientes de tus pecados, reconoces que Jesús resucitó, le buscas en su palabra, le buscas en oración platicando con él y le sigues. Seguirle es seguir sus pasos. ¿Cómo vas a saber hacerlo? Conociendo la palabra de Dios, porque es un manual, un instructivo de cómo hacerlo, ¿verdad? Y aún te enseña cómo le puedes enseñar o llevar a otros, igual mismo a la fe. En el 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice en el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, la gente se desvivía por aquella persona que no podía ver en ese momento, pero que les predicaba. Es decir, estaban tan agradecidos que le querían y se querían despojar de lo que no podían despojarse con tal de que el mensajero de Dios estuviera bien. Qué increíble, ¿no? Esa es la teoría y algo que pasó en la Biblia, y lo que sucede hoy día es, ay, otra vez ese predicador, ay, otra vez la hermana, ¿no? Ay, ahora va a venir a hacer su congreso.
o su concierto. Oye, alégrate de que alguien está haciendo lo que tú no haces, predicar la palabra de Dios, que alguien está cantando lo que tú no cantas, que es cantarle al Señor. Lejos de apoyar, a veces acusamos o señalamos. Y eso es en cualquier parte del mundo, ¿eh? En cualquier lugar. Qué fuerte Dios nos habla en un pequeño mensaje, en un pequeño versículo. Y bueno, dicen el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, ellos mismos se los hubieran sacado. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Cuando viene una persona a hablar y a confrontar la palabra de Dios, no estoy hablando de pararme a pelear ni a discutir, porque yo no me voy a pelear con cualquier persona, ¿verdad? Aquí la palabra está hablando de que cuando una persona viene a hablar la palabra de Dios, la gente lejos de recibir la exhortación es una invitación, ajá, a hacer algo diferente en tu vida. Dice, lejos de que te alegres de que alguien te jala las orejas, te enojas. Es lo que está diciendo aquí. Y lo tienes por enemigo, sino que te está diciendo, pórtate bien. Es todo. Entonces, dice, me he hecho pues enemigo, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Está preguntando. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Es decir, a mí que ni me toque, a mí que no me hablen, que no me digan. Dice, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, el egoísta lo que no te puede quitar, impide que lo tengas. Es lo que está diciendo. Hay gente que quiere tropezar o tropieza a otras personas. Y el débil espiritual o el niño espiritual cae. Y el Hijo de Dios se levanta y dice, no, yo tengo que seguir, yo tengo una meta. Quiera seguir quien quiera seguir, se quiera quedar quien se quiera quedar. Y yo tengo que seguir mi meta que Dios me puso. Y en el 19 dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí dice, hijos míos, les habla como a hijos, porque la palabra de Dios es paternal, porque te da consejo. Un padre es lo que debe de hacer, y digo debe de hacer. Te da consejo, te llama la atención, esto no está bien. ¿Ah? Y dice, hijos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de cabeza, como diciendo, otra vez estás haciendo tu sandez, ¿no? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en quién, en nosotros. Nos tenemos que parecer más a Jesús, no al hermano, no a la hermana. Yo me tengo que parecer a Jesús hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. En el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, es decir, estoy sorprendido. En el 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, que por cierto, ahorita que está pues la guerra de Israel y los otros, pues ellos son parientes. Histórica y antropológicamente ellos son parientes y se están peleando a muerte. Hijos de bendición y de maldición. Dice, porque está escrito de Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué dice que fue de la carne? Porque Dios no le dijo que hiciera tal cosa, que tuviera un hijo con una mujer
que no le correspondía tener un hijo. Dice, más de la libre por la promesa, porque Dios ya le había dado una promesa. Y el otro va, se adelanta, se desespera, se adelanta, y le dice la mujer, pues ve aquí con la comadre, ¿no? A veces recibimos malos consejos. Ya depende de cada quien si hacemos o no caso. 24, por el cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, fíjate, es una enseñanza. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Se refiere a la carne. Es decir, lo que te está diciendo aquí, tú tienes ahorita dos consejeros, el espíritu inmundo del mundo o el Espíritu Santo de Dios. Es lo que te está diciendo. ¿De quién quieres el consejo? ¿De parte de Dios o quieres el consejo del mundo, de la carne? Hay gente que tiene años de conocer la palabra, que ha estudiado la palabra y todavía va a pedir consejo a gente que no tiene el Espíritu Santo. Va a buscar la carne y les hacen caso, por algo va, ¿verdad? Lo cual es una alegoría de estas dos mujeres, son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta está junto con sus hijos en esta esclavitud, toda su descendencia, es decir, todos los frutos del mal consejo están con ella. Una persona que pide consejo de la gente que no es cristiana, que no es hija de Dios, que no tiene sabiduría de Dios, no solo que sea cristiana, sino que no tiene la sabiduría de Dios, un crecimiento espiritual, sus consecuencias le reflejan y siguen en esclavitud, dice en el 26, mas la Jerusalén de arriba, es decir, la espiritual, la cual es la madre de todos nosotros, es que dice, es libre. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Dios mío, no sé qué hacer ahorita. Dios, dame salida, dame enseñanza, dame sabiduría. ¿Qué hago? Dios te va a hacer libre, ¿verdad? Amén. ¿O no amén? Sí, amén. Ah, bueno. Mas la Jerusalén de arriba, ¿se dan cuenta que hablábamos de que las promesas de Dios son espirituales? Y obviamente tienen tanto poder y tanta fuerza que se demuestran en lo carnal. La gente se da cuenta que si somos o no hijos de Dios. Tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres creyente. Cuando yo conocí a la hermana Zenaida, platicamos al principio y le dije, oiga, usted es cristiana. Yo como que la discerní, Dios me hizo saber que usted es hija de Dios. Y le comenté a la hermana y yo dije, wow. Dije, cuando alguien está revestido con Cristo o en Cristo pareciéndose a Cristo, procurando hacerlo obviamente en imperfección, porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Dice la palabra que Dios mismo nos da testimonio. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. El Espíritu Santo me acomoda que hay otra persona espiritual aquí. Y podemos entonces, sí, discernir. Discernir quiere decir separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Eso es discernir. O es darme cuenta. ¿Ah? A eso se refiere. Y dice en el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Repitan, somos hijos de la promesa. Yo soy hijo de la promesa. Dios me prometió que yo iba a ser su hijo por medio de su palabra en el nombre de Jesús, con el poder de su espíritu, ¿verdad? En su sacrificio dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había seguido según el espíritu, así también ahora
¿Ya vimos lo que dice aquí? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a quién? Al espiritual. Yo soy hijo espiritual de Dios. ¿Quién me persigue? Los hijos de la carne son los que me persiguen. No tengamos miedo de que alguien se levante en contra de nosotros. Más bien hay que orar por los enemigos. ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te guíe y que aún tenga misericordia de ti. ¿Sale? Porque aquí dice, porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Así también ahora. A veces en nuestra propia casa hemos tenido detractores. Hay gente que nos ha perseguido por conocer la palabra de Dios, por buscar y entender y estudiar la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado o nada más a mí, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque indirectamente nos están reconociendo como hijos de Dios. O yo digo, wow, por propios y extraños somos reconocidos como hijos de Dios, que predicamos la palabra de Dios. En la propia iglesia a veces tenemos detractores también, perseguidores. Hablo de la iglesia en general, en cualquier congregación. Hay pastores que enseñan mucho de la palabra de Dios, que profundizan y que viajan a nivel mundial y mucha gente les tiene celo y les tiene envidia. Lejos de decir, wow, voy a orar por ese varón de Dios, por su familia, que Dios lo siga levantando y llevando a otros lugares a donde Dios no me ha llevado a mí. Y lejos de hacer eso decimos, ay, otra vez, ay, este sale en todos lados, ¿no? Debemos de apoyar, de aportar. Y dice en el 30, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No son iguales un hijo de Dios ni los hijos de las tinieblas. Por eso dicen otros versículos, en otra parte, no tenemos que tener tanta convivencia a menos que le prediques, o sea, por trabajo, por alguna obligación, y siempre ser amables, cordiales y tratar bien a la gente, porque si no, ¿cómo le vas a predicar, verdad? No tenemos que tomar consejo de la gente en el mundo. Hay cosas que a lo mejor Dios te puede, incluso Dios te puede decir algo con sabiduría, pero de parte de Dios. Pero te das cuenta, ¿y cómo te das cuenta? Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y el Espíritu Santo te confirma. Cuando Dios te habla es porque antes a ti ya te dijo algo. Y lo único que va a hacer la otra persona, a veces sin que se dé cuenta, te va a confirmar algo. Wow, impresionante. Cuando haces el ejercicio de buscar y seguir a Dios, podemos entender tales cosas de tal eh, magnitud, dice en el 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava. Se refiere, echa fuera al pecado y a sus hijos o a su hijo. Es decir, a las pequeñas cosas que nos roban la atención de Dios. Un vicio escondido, ¿verdad? Pequeñas acciones o actitudes que tenemos que están mal. Y dice, porque no heredará el hijo de la esclava, es decir, el pecado, o el mal consejo con el hijo de la libre. Una persona que está mal en Dios no te va a dar bendición. No te va a dar bendición. No importa la edad que tenga, quién sea, si es conocido o no. Dice en el 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de quién? De la libre. Que ya vimos que se refiere a la palabra de Dios, que ya vimos que se refiere a las promesas de Dios. ¿Cómo conocemos las promesas? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Si no, ¿de qué otra forma? Y ya para terminar, vamos a terminar la primera parte. No, no es. Nos faltan 3 horas, no.
En el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes. Y aquí está dando una orden, dice, estad pues firmes en la libertad, es decir, en la palabra, con que Cristo nos hizo libres. Hoy día Dios nos hace libres por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y no estéis otra vez, dice, otra vez, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un yugo es una unión. Hay dos animales que para sembrar, pues se utilizan dos bueyes o dos mulas porque tienen mucha fuerza. Y a los dos les ponen una atadura, ya sea de madera, de metal o de cuero. ¿Para qué? Para que uno no se vaya a la derecha y el otro no se vaya a la izquierda, sino que los dos se vayan derechito a donde los dirige el que los está trabajando, ¿cierto? Eso es un yugo. Cuando tú te atas con una persona que no busca a Dios, que no quiere las cosas de Dios, a ver quién gana. Porque uno se va a querer ir a un lado y el otro se va a querer ir al otro lado. Esto aplica para los negocios, aplica para la familia, para el trabajo. ¿Con quién yo me junto? ¿Con quién yo más convivo? Con alguien que tiene un yugo desigual, no es igual a mí, no es igual a mi promesa. En Dios yo quiero ir al cielo y la otra persona se quiere ir a otro lado. ¿Con quién yo más convivo? Qué fuerte. Y si es en la casa o es en la familia o en el matrimonio, dice Dios que aún eso tú tienes que persistir. Y dice, ¿y tú qué sabes, hombre, o que tú sabes, mujer? Si por medio de ti mismo o de ti misma, tu pareja se va a convertir a Dios. No te canses de hacer el bien. Si tu hermano o tu hermana tienen cosas contra ti, trátalos bien, bendícelos. Si tu esposo o tu esposa, en los matrimonios o en las familias, es bien natural y bien normal que hayan problemas, que existan situaciones, controversias. Imagínate, juntas a dos imperfectos, pues, y sin embargo, pero juntas o cambias a esas dos personas o empezando con una persona a algo con un buen yugo, es decir, con una buena ligadura a Dios o a la palabra de Dios, puedes jalar a la otra persona si tú tienes suficientemente fuerza para jalar a la otra persona y encarrilarla, encaminarla a Dios. Y lo que antes fue maldición, Dios lo puede convertir en bendición, porque Dios nos cambia, Dios nos modifica, si nosotros queremos, ¿verdad? A menos que nos toque como a Jonás, ¿verdad? Que no quería. Dios le dijo, ve a predicar a tal lugar. No, no quiero, no quiero. Que vayas a predicar y exhortar a tal lugar, a tal ciudad. No, es que no quiero, no me caen bien, ¿no? Entonces, Dios lo tuvo que preparar en su corazón y en su mente y lo orilló a cumplir un mandamiento. En otras palabras, si somos hijos de Dios, así como tú regañas a tu hijo o has regañado a tu hija, así Dios también nos puede regañar y nos jala las orejas. Y mira que Él tiene sus formas, ¿eh? Si lo sabré yo. Dios tiene sus maneras. Con Dios no nos podemos pasar de vivos. El que está en Dios prospera, sigue y camina en Dios y vive una libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a vuestro yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis de la gracia habéis caído. Es decir, quien quiere hacer las cosas a la vieja usanza, fuera de los parámetros de Dios, conociendo la palabra de Dios, está regresando al mundo, está regresando a la carne, está regresando a los antiguos y viejos rudimentos de los cuales Dios nos sacó.
Y lo que conlleva eso es esclavitud. Una persona esclava, por lógica, pues no tiene libertad. No tiene libertad en Cristo. Hay gente que, por ejemplo, vuelve a los vicios, pues va a seguir siendo esclava de los vicios. Y eso lo podemos aplicar en otras cosas, ¿verdad? En nuestras áreas de nuestra vida. Lo que dejamos antes, si nosotros regresamos a eso, nos permitimos regresar a eso, no va a traer bendición, no va a traer libertad, va a traer esclavitud, va a traer un mal yugo, una mala ligadura. Pero Dios nos hizo libres, ¿verdad? Amén. En el 5 dice, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros tenemos que esperar lo que está descrito en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí está hablando a gente de que ya era conversa o que fue conversa y que se regresó al mundo. Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño grano de cizaña puede echar a perder un montón de cosas. Es un fruto muerto. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hasta aquí lo voy a dejar porque lo que enfatiza la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es amar a Dios. Y amar a Dios significa hacer su voluntad y ya no la mía. La segunda aplicación principal que tiene toda la palabra de Dios, los 66 libros, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo y yo me cuido, yo me procuro, yo voy a hacer lo mismo y tengo que hacer lo mismo con la otra persona, quien quiera que sea. No te está preguntando si te hizo bien o te hizo mal. Tú trata bien a esa persona. Ahí viene lo difícil, ¿no? A veces nos hacen mal y tenemos que poner la otra mejilla. Pero como nada más tenemos dos mejillas, pues no siempre nos vamos a dejar, ¿verdad? Hay que poner límites también. Dios nos marca el límite. Dios nos marca la forma y la manera en la que debemos de parar tales cosas o situaciones. Y a veces Él mismo lo hace. Es mejor que Él lo haga. Bien, pues, ¿mandé? No, no. Vamos a orar, digo, para terminar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día, Padre, porque tú nos hablas al corazón. Creo que tú nos hablas con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por los ataques, por las cosas malas, Señor, que vienen del enemigo. Gracias porque en eso nos muestra, Señor, que tu palabra tiene vida, tiene fuerza, tiene poder. Que tu Espíritu Santo esté trabajando en y con nosotros, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestra carne aún, Señor, y la queremos entregar a ti, Dios, en el nombre de Jesús como un sacrificio vivo. Padre, que tu voluntad sea en nosotros, con nosotros, para nosotros, Señor, y para bendición de los muchos, Señor. Señor, que se haga tu voluntad en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Bendice a nuestros enemigos, los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Si tenemos algo que perdonar a alguien, Señor, ayúdanos a perdonar y que sea de manera genuina, Padre. Si tenemos algo, Señor, que cambiar o modificar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos, Señor, ayúdanos que así sea, Señor, y que sea de manera permanente para agradarte a ti, Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, tu iglesia sea prosperada, Señor, que tu congregación esta
Padre, que sea bendecida, Señor, que sea protegida, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque sabemos que va a venir mucha bendición, Señor, de tu parte, usando tu palabra y viviéndola y poniéndola por obra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.